Fernando, acepta que está Juan fuera, ¿vale? Bueno, estaba comentando, bueno, vale, por ahí vamos por metabolismo. Hay una situación especial de la embarazada, que es la diabetes gestacional, bueno, que es relativamente frecuente y bueno, tiene que ver con las características de las hormonas que se producen durante el embarazo y tal. Nosotros podemos hacer ahí poco, pero bueno, hay que detectarla porque hay que tratarlo. Hay que tratarlo. No nosotros, ¿de acuerdo? Pero bueno, que sepáis de la diabetes gestacional por conocimiento, produce un aumento de peso en la embarazada y también produce en el bebé, en el feto, pues, o sea, en el futuro niño, pues hay un aumento de probabilidad de que desarrolle en el futuro diabetes mellitus tipo 2. ¿De acuerdo? O sea, que es una situación que ocurre en la embarazada y que necesita tratamiento y control. Bueno, aparecen estrías, aparece una pigmentación oscura en la zona de la línea alba, de la areola y los pezones. Que a pesar de todo esto, bueno, las mujeres embarazadas se les dice y siempre se ha dicho que están más guapas que antes del embarazo. Y bueno, esto sí nos incumbe a nosotros, sobre todo. Ahí se produce como consecuencia, no se sabe muy bien, se achaca a la relaxina, pero tampoco la cosa está clara. Hay un aumento de la lasitud ligamentosa, no solo ligamentosa, sino a nivel de todo el tejido conjuntivo. Se produce una especie de facilitación, o sea, un aumento de la distensibilidad del tejido, que va a dar lugar a un aumento de la movilidad articular. No solo en la pelvis, a nivel de sacroiliaca, sínfisis púbica y tal, sino a nivel de general, ¿de acuerdo? Pero si esto tiene algún sentido durante el embarazo es provocar ese aumento de la movilidad en la pelvis, ¿de acuerdo? Que bueno, este aumento de la movilidad en la pelvis y tal puede dar lugar a molestias, a dolores y tal. Y hay que tener mucho cuidado por esta causa con ejercicios que sometan a las articulaciones a posiciones muy en el rango del límite articular, porque no están ahí los ligamentos ya para limitar el movimiento y pueden producir daños articulares, ¿de acuerdo? Bueno, lo veremos después. ¿Eso se ha entendido o no? Sí, ¿no? Sí. Si los ligamentos pierden tensión, pues a lo mejor la rodilla pues en un esfuerzo de estiramiento de aductores, pues se puede ir más al valgo de la cuenta, a esto me refiero, ¿vale? Porque no está el ligamento lateral interno ahí para limitar eso. Bueno, y por supuesto, la embarazada gana peso. Ya no solo porque gane peso ella, sino porque por el peso del feto, por el peso del líquido amniótico, al final hasta 11 kilos puede ganar de peso la embarazada. Que no se reparten a lo largo de todo el cuerpo de forma equilibrada, sino que se concentra en la parte del abdomen y a nivel anterior. Con lo cual, eso obliga a la embarazada, por conservar el equilibrio, ¿de acuerdo? Por recentrar su centro de gravedad a adaptaciones posturales que pueden dar lugar a problemas musculares o articulares. ¿Ok? Bueno, de las posibles modificaciones posturales que pueda desarrollar la mujer para alojar bueno, decídmelo vosotros. Si ustedes tuvierais una mochila en el abdomen, ¿de acuerdo? Una riñonera grande. Que si eso
pensáis que, claro, hubo en las prácticas, cogíamos una mochila, la llenábamos de cosas y se la poníamos a la gente por delante, ¿de acuerdo? Para ver, para que nos dara el peso de eso y cómo aparecía cierta, bueno, cambiaban las fuerzas que tenía que hacer la musculatura y tal. ¿Qué pensáis que adaptaciones puede hacer la mujer para equilibrar eso? Si tenéis de repente algo muy grande en el abdomen y encima que sobresale y encima que pesa, ¿qué podéis hacer para meterlo dentro de la base de sustentación? Echar el peso hacia Echarte atrás, para ¿no? atrás. El cuerpo hacia atrás, ¿no? ¿El peso hacia atrás cómo? ¿El tronco o la Claro. pelvis? Claro. El tronco hacia atrás. El tronco. Puede echar la pelvis para adelante y el tronco para atrás, ¿no? Ujú. Mm. Sí. Y también puede puede hacer una retroversión pélvica que no se esconde mucho el abdomen. Disminuir la lordosis, digamos, por ejemplo, ¿vale? Y tirar ahora de paravertebrales ahí para aguantar el peso. Claro. Bueno, pues la verdad que es. Y aumentar la base de sustentación es otra. ¿De Mm. acuerdo? Pues básicamente la embarazada adopta distintas estrategias y no son siempre las mismas. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que dependiendo de la estrategia que adopte, pues o se sobrecarga la musculatura, o bien aparece una sobreimbricación en ciertas articulaciones lumbares, como sería si haces una hiperlordosis lumbar, etcétera. También aparecen molestias en los miembros inferiores, sobrecarga en la musculatura plantiflexora, etcétera. Esto creo que lo vemos mejor. Bueno, no sé si lo vemos mejor. Estas especies de adaptaciones yo creo que las vemos mejor en una práctica. Yo tengo unas prácticas, unas diapositivas donde se ve esto mucho más claro. De todas formas, aquí lo tenéis desarrollado, más o menos, de forma muy escueta. Básicamente, o haces anteversión y hiperlordosis compensatoria, o haces retroversión con disminución de la lordosis, pero que eso es tirando de glúteo, ¿vale? Para hacer la retroversión y bueno, y un poquito de abdominales. De una forma sobrecarga quizá la musculatura paravertebral, de la otra más los glúteos. Bueno, son comunes los calambres musculares. Y la verdad es que no se sabe muy bien, porque ¿vale? Hay factores predisponentes, como el aumento del fósforo, la eliminación del calcio, los varices, los tacones, etc. O también puede ser la misma sobrecarga del peso. ¿De acuerdo? Cualquiera que haya estado andando con peso por ahí, que no esté acostumbrado, las pantorrillas no están acostumbradas y se sobrecargan, ¿vale? Y pueden aparecer esa sensación de acalambramiento después en la cama, etc. Bueno, esto es un inciso sobre el parto, la descripción clínica del parto. Porque para seguir hablando de cómo afecta a la mujer el embarazo y el parto, pues habría que hablar un poquito del parto. ¿Del parto sabéis también, lo habéis dado también en medicina del desarrollo? Bueno. Sí, sí. No me acuerdo. El parto está lo que se denomina parto, ¿de acuerdo? Y después también hay un periodo que se llama prodrómico o de preparto, donde aparece ya alguna sintomatología de parto. ¿De acuerdo? En el periodo prodrómico de preparto pueden aparecer contracciones esporádicas y también aparece clínica como ya al final de ese periodo de preparto, que sería la expulsión del tapón mucoso, que es lo que sería la rotura de agua, ¿de acuerdo? Pero que no siempre ocurre. Y en muchas personas no aparece este periodo prodrómico o de preparto que ya avisa de que el parto está cercano, ¿vale? Bueno, y algunas personas, pues sin tener estos síntomas, pues ya se ponen directamente de parto. Entonces, después el periodo de parto empieza cuando empieza la dilatación. Ahí empieza el parto. ¿Vale? Entonces, el periodo de parto lo dividimos en 3 subperiodos. Uno es el de dilatación, otro es la expulsión, que sería dar a luz,
Y el tercer periodo sería el alumbramiento, que sería la expulsión de la placenta. Y ya tenemos descrito más o menos, muy someramente, lo que es el parto. Bueno, esto lo he dicho ya. Bueno, el primer periodo de lo que sería el parto, que es el periodo de dilatación. Ocurren dos cosas. Ocurre el borrado del cuello del útero y la dilatación del cuello del útero. La dilatación no es más que el cuello del útero, que la apertura que tiene es muy pequeña, pues se dilata hasta alcanzar los 10 centímetros. Una vez alcanzados los 10 centímetros, es la dilatación que necesita el bebé para salir. En Marchena, donde estaba el año pasado, hace 2 años, tenía un niño que tuvimos con una parálisis braquial obstétrica, me comentaba la madre que no, esto fue otro. Una niña que la verdad vino con parálisis braquial obstétrica, pero había acabado muy bien, había evolucionado bien. Pero a esta madre me comentaba que con 8 centímetros ya le estaban pidiendo que empezara a empujar y tal, ¿sabes? O sea, que un poquito de prisa con el parto, y bueno, no sé si está relacionada una cosa con la otra, pero hasta que no esté de 10 centímetros no se debe, dicen todas las guías, yo no soy experto, se necesitan 10 centímetros, ¿de acuerdo? Bueno, pues la dilatación es este periodo. El borrado del cuello del útero sería, el cuello del útero hace una especie de relieve en el fondo de la vagina, pues sería el borrado de ese relieve, ¿de acuerdo? Y eso se sabe que está borrado pues a la palpación. Y una vez que se borra el cuello del útero, empieza la dilatación. Bueno, la dilatación tiene 2 fases. La pasiva, que se llama, que es de 0 a 3 centímetros, que va ocurriendo lentamente y se recomienda que la paciente, hasta que no, en esos primeros centímetros de dilatación, esté en su casa. Las contracciones, porque claro, la mujer no sabe de cuánto está dilatada, pero básicamente se sabe que la dilatación no está muy avanzada cuando las contracciones pues están muy dispersas. O sea, son regulares ya. Durante el periodo de dilatación empiezan a hacerse regulares las contracciones, pero a lo mejor son cada 10, cada 15 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, la recomendación es que hasta que la mujer no tenga contracciones, al menos hasta cada 5 minutos, no se vaya para el hospital. Pero bueno, yo recomendaría que estuviera cerca, ¿de acuerdo? Del hospital, ¿vale? Pero el hospital se considera un entorno muy estresante para la madre y tal, y entonces, como todavía quedan horas para que se complete la dilatación, pues quizás no sea conveniente entrar tan pronto en el hospital. Se recomienda que se esté fuera. Después, la dilatación, cuando ya empiezan las contracciones a ser más regulares y más intensas y más frecuentes, pues ya esto ocurre conforme va desarrollándose la dilatación. Y en este caso se denomina dilatación activa aquella que transcurre entre los 4 y los 10 centímetros. Y ya a partir de entonces empezaría el descenso de la cabeza del feto y es cuando se pediría ya no ahora, sino un poquito antes, durante esa dilatación activa, sería el momento ya de ir solicitando la epidural quien la quiera. Bueno, dilatado el cuello del útero, empezaría ya el periodo de expulsión. ¿De acuerdo? Ya, una vez que está dilatado el cuello del útero, ya la cabeza del feto puede descender por el canal del parto. Entonces, se divide este periodo de expulsión en 2 fases. Una fase que se denomina no expulsiva, en el cual el niño está descendiendo, pero la mujer no tiene ganas de pujar todavía. Este descenso se produce casi exclusivamente por las contracciones uterinas y, bueno, también por las posturas que puede adoptar la mujer durante este periodo. No tiene por qué estar tumbada, ¿de acuerdo? Imaginaros que si está en una posición más verticalizada,
el niño va a descender con más facilidad por el canal del parto. Normalmente, hasta que la mujer no tiene realmente ganas de empujar, no se recomienda que empuje. Y normalmente, hasta que la cabeza del niño no ha llegado al suelo pélvico, no aparece ese reflejo de pujo, que es un reflejo que lo que haría sería, digamos, aumentar la fuerza expulsiva para facilitar la pesadilla hacia del niño. El problema ocurre cuando hay una epidural por medio, que es que la mujer no siente las contracciones, no siente nada, de hecho, y el reflejo de pujo desaparece. Con lo cual ahí la mujer se ve en manos de que le vayan diciendo de que esto ya está dilatado y de que la cabeza del niño ya está aquí, y ahora cuando aparezca un aumento de tono abdominal, que sería lo que sentiría la gente de alrededor como una contracción uterina, le diría, ahora empuja, ¿de acuerdo? Coincidiendo con la contracción. Esto lo practicaremos, esto lo veremos en una práctica, yo creo que mañana da tiempo, mañana veremos el pujo, ¿vale? Las maniobras de pujo. Bueno, la fase temprana no expulsiva, no hay pujo, o sea, no hay reflejo de pujo, no hay ganas de pujar. La fase avanzada expulsiva, cuando la cabeza del feto llega al suelo pélvico, ya aparece ese deseo de pujo, pero ya os digo, si no hay una epidural, si hay epidural no aparece, ¿de acuerdo? No aparece el reflejo de pujo. Bueno, el periodo de alumbramiento, que es la expulsión de la placenta, que puede ocurrir entre 30 y 40 minutos después del parto, de dar a luz al niño. Estos cuadros son un resumen más o menos de lo que yo he dicho. Yo creo que ya hablamos en teoría de los diámetros, ¿no? Diámetro superior, diámetro medio, diámetro inferior. Tenéis que saber que el canal del parto tiene una dirección. El canal del parto empieza a nivel craneal, con el estrecho superior, y tiene una dirección postero-anterior en su extremo superior, ¿de acuerdo? Y justo a la mitad la dirección cambia a postero-anterior, ¿de acuerdo? Todo en dirección craneocaudal. Si esto es posterior y esto es anterior, pues el canal sería hacia posterior primero, descendiendo, y después la cabeza del niño tiene que esquivar, amoldarse un poquito al sacro y buscar la salida hacia anterior, hacia la apertura vaginal. Bueno, veis aquí en esta figura, esta serie de figuras, cómo la cabeza del niño, el niño va girando conforme va entrando en el canal del parto, sus distintos segmentos corporales se van adaptando a los diferentes estrechos, buscando siempre que la parte más ancha, o sea, la parte más estrecha, o la parte más ancha, la que queráis, la parte más estrecha. Si la parte más estrecha de la cabeza del feto, por ejemplo, es el diámetro interparietal, estamos de acuerdo, ¿no? Pues cuando esa cabeza pase, o esa zona pase por el estrecho medio, donde hay una parte estrecha, que sería el diámetro biespinoso o interespinoso, pues la cabeza del feto tendría que adaptar su parte estrecha a ese estrecho, a esa parte más estrecha del estrecho, digamos, valga la redundancia. Entonces, con estas premisas va el cuerpo girando, pero no, además va girando la cabeza, pero también el cuerpo, porque después los hombros es al revés que la cabeza. Si la cabeza tiene un diámetro antero-posterior mayor, los hombros, el ancho lo ofrece de forma transversal. Con lo cual, bueno, veis aquí en la imagen 1 que la cara del niño apunta hacia posterior, pero de forma, digamos, oblicua, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? El diámetro mayor sería oblicuo en este caso. En la diapositiva. ¿Veis aquí? ¿Veis la flecha o no? Sí. Este sería el diámetro oblicuo y la cabeza pues se adaptaría a este diámetro, ¿de acuerdo? En su sentido antero-posterior. Bueno, va descendiendo. Ya una vez que llega a
la parte de la cabeza al estrecho medio, pues ya se apunta la cara directamente a posterior. ¿De acuerdo? Para esquivar ese estrecho isquiático, o sea, espinoso, perdón, interespinoso. Veis en cada dibujo cómo la cabeza se ve a dónde está mirando. En este caso está mirando a posterior, se ve aquí. Aquí, que la cabeza ya está saliendo, ¿de acuerdo? Ahora son los hombros los que se tienen que adaptar a ese estrecho isquiático, espinoso, por favor. ¿De acuerdo? Y bueno, primero saca el hombro anterior y después saca el hombro posterior. Bueno, pues ya está. Bueno, imágenes de los diámetros, imágenes del canal del parto y tal. Bueno, básicamente estas imágenes las pongo para que tengáis el conocimiento de que es importante ciertos movimientos de la pelvis. Pueden ser muy importantes que la mujer haga ciertos movimientos de la pelvis y que intente, mediante esos movimientos, facilitar el descenso del niño por el canal del parto. ¿De acuerdo? Ahí es fundamental el movimiento, aumentar, sabéis que hay posturas que aumentan el estrecho superior, ideales en la primera fase del expulsivo, sabéis que hay posturas que aumentan el estrecho inferior, fundamentales al final del expulsivo. Y la gravedad pues sería, veis que actúa favoreciendo el parto, ¿no? Lo veis, ¿no? Sí. Sí. Vale. Bueno, entonces, visto este inciso sobre el parto, seguimos con las consecuencias del embarazo y el parto. Hemos visto consecuencias a nivel extragenital. Hemos visto consecuencias. Bueno, a nivel de la pelvis materna las consecuencias son que aumenta la flexibilidad articular, ¿de acuerdo? Lo que tenéis aquí abajo. Y a nivel de las consecuencias del embarazo sobre las estructuras de suspensión, ya embarazo y parto, por eso hemos hablado del parto, sobre las estructuras de suspensión y sostén, básicamente hay tres principios y consecuencias, ¿de acuerdo? Los principios son el tema del aumento de la distensibilidad del tejido conjuntivo, que favorece la distensión de los tejidos. Favorece la distensión de los tejidos, no solo ligamentos, también la fascia, y la fascia forma parte de la estructura del músculo. ¿De acuerdo? Todo es más distensible. A eso se le une que hay una disminución de la excitabilidad del músculo estriado y a una hipotonía de la musculatura lisa. Pero bueno, sobre todo nos interesa a los efectos estos en la disminución de la excitabilidad de la musculatura estriada, que básicamente lo que ocurre con esto es que disminuye su tono. O sea, tenemos que la musculatura es más distensible y los tejidos blandos son más distensibles y disminuye encima su tono, con lo cual bueno, van a ser más fácilmente estirables o elongables todos estos tejidos. Y a esto se une el peso del útero con el niño dentro, vamos, con el feto. Entonces, eso al final es un aumento del peso y una disminución de la resistencia de los tejidos que lo soportan, con lo cual se facilita de alguna forma lesiones por distensión de estos tejidos. Bueno, ¿qué se ha puesto de manifiesto como hallazgo que soporten todo esto, además, o que justifique, o que no que lo soporte, que diga, bueno, que son pruebas a favor de que sí, de que esto, de que se producen ciertas consecuencias en la musculatura y tal, como consecuencia del embarazo y del parto? Porque ya en la mujer embarazada hay un descenso de la presión de cierre uretral, lo cual encaja con lo que hemos visto de la menor excitabilidad de la musculatura. Hay una disminución de la fuerza y resistencia de la musculatura del suelo pélvico con respecto a las no gestantes. Y en las incontinentes hay una disminución de fuerza y grosor de la musculatura del suelo pélvico con respecto a embarazadas continentes. O sea, esto quiere decir que parece ser que la fuerza y el grosor de la musculatura puede tener algo que ver en el hecho de la incontinencia. Y esto es algo que podemos trabajar con ejercicio.
Bueno, el parto puede dar lugar a lesiones del suelo pélvico. Esto lo hemos estado machacando a lo largo de la asignatura. Y bueno, como dato de interés, los mecanismos, vamos a hablar del tercer punto, los mecanismos de por qué estas lesiones dan lugar después a incontinencia fecal, incontinencia urinaria, no están claros. ¿Y por qué digo que no están claros? Porque mientras hay mujeres que han dado a luz con lesiones importantes del suelo pélvico, que son continentes, hay por el contrario mujeres con menos lesiones del suelo pélvico y de los cuales aparece incontinencia, con lo cual el mecanismo no está claro. Cuando digo no está claro, no quiere decir que no tenga esto relación, sino que debe de haber ahí otros factores añadidos que dan lugar a la que sería la clínica. Bueno, y después también hay variabilidad conforme a los tiempos de presentación. ¿Esto qué quiere decir? Que no justo muchas veces, o pasa en ocasiones, que no es justo tras el parto cuando aparece la disfunción urinaria o la incontinencia urinaria y tal, sino que aparece muchas veces retrasada en el tiempo y siendo más frecuente en mujeres que han dado a luz que en mujeres que no han dado a luz de la misma edad. Igualmente hay ahí un factor añadido pues que tendrá que ver con el envejecimiento, con la degradación de las estructuras, ¿de acuerdo? Pero bueno, el parto no deja de ser un factor, pero entre otros, pero un factor importante. Y volvemos a lo de siempre, un parto sin lesiones será un factor de riesgo más pequeño que un parto con lesiones. Bueno, las lesiones musculares, esto creo que lo hemos visto en algún tema. Yo creo que en el incontinencia urinaria, quizá. Bueno. ¿Qué factores justifican o están relacionados con la probabilidad de que haya una lesión muscular y con el grado de lesión, etcétera? O la calidad de la recuperación. Bueno, hay factores, ¿de acuerdo? O sea, la mala recuperación, que haya un traumatismo de la musculatura grande o que haya más probabilidades de daño grande, está relacionado con algunos factores. Hay factores genéticos y después hay otros factores. El factor genético nosotros no podemos influenciar sobre él, ¿de acuerdo? La macrosomía fetal no podemos tampoco influenciar sobre él. La macrosomía fetal es el tamaño del feto, ¿de acuerdo? A partir de 4 kilos se denomina macrosomía, me parece recordar. Que haya instrumentación, que la duración del expulsivo sea grande, que haya episiotomía, el pujo, todos estos factores nosotros sí podemos influenciar sobre ellos. No digo nosotros en el parto, digo en la preparación previa. En la preparación previa podemos facilitar un parto sin instrumentación, una duración del expulsivo corto, podemos facilitar el hecho de que no haya episiotomía o que ésta sea lo menor posible y podemos instruir a la paciente para que elija una forma de pujo que disminuya el riesgo sobre el suelo pélvico, ¿de acuerdo? Bueno, porque bueno, queremos evitar que ocurran estas lesiones, tanto rupturas por desgarro, que tenéis aquí una clasificación, como el corte por episiotomía, como desinserciones de la musculatura, tanto a nivel digamos, más medial como a nivel más lateralizado, o elongaciones de la musculatura, que sin llegar a ser roturas, pues son lesiones musculares igualmente. También se producen lesiones conjuntivas y también se producen lesiones nerviosas. Todas estas lesiones relacionadas con los mismos, prácticamente con los mismos factores de riesgo, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros lo que queremos es prevenir esto. Una vez que no se puede prevenir, o una vez que se ha producido, pues tocará otro trabajo, que será recuperar lo mejor posible.
Pero la primera parte empieza la prevención, ¿de acuerdo? Bueno, esto lo hemos visto ya. Vale. Esta diapositiva, en la práctica anterior, hay estrategias primarias de prevención antes del parto, de lo que estamos hablando, y lo que hablamos en la práctica anterior, y de lo que va toda la preparación al parto. Hay estrategias secundarias de prevención durante el parto y estrategias terciarias de prevención, que sería la recuperación. Esta diapositiva es de la práctica, ¿de acuerdo? Objetivos. No sé si esta está en la práctica. Bueno, estos son los objetivos del programa de fisioterapia obstétrica prenatal. No sé si hay una pregunta sobre esto en el examen. Que bueno, que está bien que sepáis que tiene que, qué es lo que hacemos los fisioterapeutas en obstétrica, que básicamente es esto. ¿Y se ha acabado ya el tema? Claro. Esto sí lo vimos en la práctica. Características de la sesión de preparación física al parto. Las características propias de las actividades del segundo trimestre, que sería el primer trimestre de trabajo, y las características propias de las actividades del tercer trimestre, que ya serían más enfocadas si en el primer trimestre van más enfocadas a la preparación física y a la evitación del dolor o al manejo del dolor, etcétera, etcétera, y bueno, y ahí dando ya unos poquitos conocimientos. Ya en el último trimestre del embarazo ya se trata de mantener un poquito la condición física, pero ya se incide más en unos elementos ya de aprendizaje para el parto. O de aprendizaje o de preparación del suelo pélvico para el parto. Y me refiero a la elastificación del suelo pélvico mediante el masaje perineal y los ejercicios respiratorios, de relajación y entrenamiento del pujo. Los ejercicios de relajación, pregunto, ¿habéis visto a lo largo de la carrera? Sí, ¿no? En psicología, ¿sí o no? Yo lo pregunto todos los años, Sí. pero por si algún año no lo dais. ¿Pero habéis visto el tema de la sofrología de Jacobson, se llama? Sí. Sí, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues me refiero, es que si eso ya lo habéis dado, pues yo no me imagino aquí de forma online diciendo que os relajéis y tal. No sé. A ver, si no. Bueno, quedan 2 prácticas por delante. Yo creo que las vamos a rellenar bien. No hace falta. Eso lo habéis visto, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso es básicamente lo que se hace con la embarazada. La embarazada puede tener momentos de ansiedad, momentos de estrés, momentos en los cuales si se le da alguna técnica de relajación, pues bueno, la puede poner en funcionamiento. Muchas veces es un audio que ya se puede poner, y yo creo que debe de haberlo por ahí, en internet seguro. Debe de haberlo. Es que eso, claro, hace tantos años no lo había, pero ya ponéis YouTube y seguramente habrá cualquier argentino hablándote con voz profunda para que te relajes. Cierras los Ya ojos, ves. tanto. Sí, además con Joaquín lo hicimos. ¿Lo hicisteis con Joaquín qué? Sí, todo Con- eso, el mindfulness y todo. Es que ahora de repente me va la cámara, mira, Fernando. ¿Quién eres? ¿Ana? ¿Quién eres? No te Ay. veo. Mi ordenador es así. Y con María del Mar en primero también lo hicimos. Sí. Con Bueno, María del Mes o algo también, sí. yo cuando lo he dado, por ejemplo, el año pasado no lo dimos. No sé qué pasó. Hay 2 técnicas distintas, una es más fácil, otra es un poquito más complicada. Una es muy fácil porque tú básicamente te lo vas diciendo a ti mismo, son unas frases muy repetitivas y solo diciéndotelas y pensando lo que estás diciendo, pues ya te vas relajando, ¿no? Son como una especie de mantras que te vas repitiendo. No sé si eso es lo que habéis visto. Y después la otra es la de contrae, relaja o te pesa mucho esta parte del cuerpo, la tienes muy relajada. Sí, sí, esa fue la que vimos nosotros. Hay Lo una que mismo, primero completo. contraes para tener la conciencia de que el músculo está tenso y después ahora intentas relajarlo completamente. Y así va por distintas fases de partes del cuerpo. Bueno, os he colgado aquí unas directrices de
American College of Obstetrician and Gynecologists. Bueno, básicamente son una especie de reglas, ¿de acuerdo? Que yo creo que están bien respetar. Si las respetáis, pues no os equivocáis porque hay detrás una organización. Esto sería algo que, bueno, evidencia, ¿no? Todas estas recomendaciones, estas directrices, tienen una evidencia detrás. Con lo cual, son recomendaciones basadas en la evidencia. Bueno. Y la verdad que son todas muy lógicas, ¿de acuerdo? Son todas muy lógicas. Yo creo que hay una pregunta en el examen con respecto a esto también, que pueda caer. Me parece que el año pasado cayó una de estas. Con lo cual, a lo mejor este año tiene que ser muy mala suerte.